Lo que te voy a decir ahora, nadie te lo explicó. La razón por la que el cliente solo mira, pregunta, analiza, pero no compra, no es porque no le interese, es porque su cerebro está atrapado en un estado que tú, como vendedor, nunca aprendiste a detectar. Y si no sabes manejar ese estado, vas a perder ventas incluso cuando todo daba para un sí. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo desbloquear esa mente. Hay una escena que ocurre todos los días en miles de negocios, reuniones, llamadas y conversaciones comerciales. Un cliente entra, pregunta, revisa, escucha, analiza, pero no compra. No está molesto, no está apurado, no está rechazando tu oferta de manera directa. Simplemente observa y se retira con una frase que desgasta el ánimo de cualquier vendedor. Lo voy a pensar. Ese tipo de cliente, el que solo mira, el que posterga, el que analiza sin decidir, es uno de los perfiles más complejos de convertir, no porque no tenga interés, sino porque su cerebro opera desde un patrón muy diferente al cliente decidido. Y hoy, aquí, vamos a entrar en esa mente, a comprender ese patrón y a aprender cómo influir en él con neurolenguaje y psicología aplicada. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, el espacio donde transformas tu manera de comunicar, persuadir y vender con claridad profesional y estrategia real. Aquí no venimos a inflarte con motivación vacía, sino a darte herramientas que ordenan tu mente, fortalecen tu autoridad comercial y te ayudan a crear conversaciones que convierten. Y si esta información empieza a ayudarte desde estos primeros minutos, puedes unirte al canal para seguir recibiendo audiolibros que elevan tu forma de vender y tu presencia como profesional. En la descripción encontrarás también libros recomendados que complementan este entrenamiento con profundidad. Quiero comenzar con una verdad que pocos vendedores aceptan. Cuando un cliente solo mira, no está diciendo que no quiere comprar, solo está diciendo que su cerebro no recibió la dirección emocional necesaria para decidir. La mayoría interpreta esta actitud como falta de interés, cuando en realidad es falta de estímulo adecuado. No es un cliente frío, es un cliente sin guía. Y aquí ocurre el primer error. Muchos vendedores creen que deben presionarlo, insistirle o llenarlo de argumentos, cuando lo único que necesitan es activar los mecanismos internos que generan claridad, seguridad y confianza. El cliente que no compra no está buscando más información, está buscando sentir estabilidad en la decisión. Un cliente que solo observa está atrapado en un estado mental llamado evaluación pasiva. Está interesado, pero no lo suficiente como para avanzar. Quiere algo de lo que ofreces, pero no confía en su propia capacidad para elegir. Siente curiosidad, pero también miedo a equivocarse. El vendedor que no entiende esto comienza a llenar el espacio con explicaciones sin dirección, repite datos, enumera beneficios y termina saturándolo aún más. Por eso, el primer objetivo de este audiolibro es enseñarte a detectar ese estado y a intervenir con precisión psicológica para mover al cliente del análisis a la acción. Muchos autores de ventas, desde Tracy y Hopkins hasta Carnegie, y otros expertos que han estudiado por décadas la mente del consumidor, coinciden en un punto fundamental. El cliente moderno no compra por información, compra por seguridad. No por la seguridad del producto, sino por la seguridad emocional de sentir que no está cometiendo un error. Cuando alguien solo mira, no está evitando comprar, está evitando arrepentirse. Y ese es el miedo más poderoso en ventas, el miedo a equivocarse. Si logras liberar ese miedo, la venta fluye. Si lo refuerzas sin querer, hablando demasiado, justificando en exceso, explicando sin dirección, la venta se bloquea. Aquí es donde entra el neurolenguaje. No es manipulación, es dirección verbal precisa. El cerebro humano responde a señales, no a discursos. Cuando un cliente está indeciso, lo último que necesita es que lo convenzan. Necesita que lo ordenen emocionalmente, no desde la presión, sino desde la claridad. El lenguaje que activa decisión no es el lenguaje que explica, sino el lenguaje que estructura. Por eso, cuando un cliente está mirando sin avanzar, tu trabajo no es darle más detalles, sino darle más orientación. No es responderle todas las preguntas, sino darle la pregunta correcta para que su mente se mueva del análisis a la intención. Aquí viene algo que muchos vendedores nunca aprendieron. El cliente que dice «solo estoy mirando» está revelando su verdadera necesidad de conexión. Lo que quiere no es información, lo que quiere es sentirse acompañado en su proceso mental sin ser presionado. Quiere espacio, pero no abandono.
Quiere guía, pero no control. Quiere claridad, pero no confrontación. Y ahí es donde fallan el 90% de los vendedores, o se alejan o presionan. Ninguna de las dos posiciones funciona. La clave está en intervenir con la distancia justa y la palabra justa. Si avanzas demasiado rápido, activas sus defensas. Si retrocedes demasiado, lo pierdes. Es importante que entiendas algo. El cliente que solo mira no es un cliente difícil, es un cliente desordenado emocionalmente. Y la tarea del vendedor profesional no es presionar, sino ordenar. Esa es la esencia profunda de la psicología de ventas moderna. En los próximos minutos vamos a trabajar la forma correcta de entrar en su mente, entender su ritmo, usar el neurolenguaje adecuado, activar seguridad y dirigirlo hacia la decisión sin presión. Pero antes de avanzar, quiero dejar un primer principio claro. Vender no es convencer. Vender es organizar la mente del cliente para que pueda decidir. Haz una pausa interna y recuerda la última vez que un cliente te dijo, déjame pensarlo. Ese momento genera frustración porque sientes que la venta estaba cerca, pero no avanzó. Esa sensación aparece porque viste interés, viste señales, viste curiosidad, pero faltó dirección. El cerebro del cliente se quedó en la mitad del camino. Y hoy vamos a aprender a completar ese camino de manera profesional, humana y estratégica. Aquí comenzamos la transformación. Cuando cambias tu lenguaje, cambian tus conversiones. Y este audiolibro te enseñará exactamente cómo hacerlo. Si esto ya te está dando claridad y te está ordenando la forma de vender, suscríbete. Aquí entrenamos la mentalidad y el lenguaje que usan los profesionales que dejan de perder ventas por indecisión. Si quieres vender con más calma, más autoridad y más precisión, este es tu sitio. Cuando un cliente parece estar solo mirando, lo primero que necesitas comprender es que no está mirando el producto, está mirando sus propias dudas. Observa lo que ofreces, sí, pero lo hace desde un diálogo interno que no comparte contigo. Ese diálogo determina absolutamente todo: cómo te escucha, qué interpreta, qué teme, qué posterga y qué necesita de ti sin decírtelo. En esta parte vamos a entrar en ese diálogo, porque si entiendes lo que ocurre en su mente, tienes una ventaja que muy pocos vendedores dominan. Puedes dirigir la conversación sin presionar y acompañar sin perder autoridad. Un cliente que no toma decisiones rápidas suele tener un patrón mental basado en la protección. Su cerebro está programado para evitar riesgos, errores y arrepentimientos futuros. Esto no es falta de interés, es exceso de precaución. Y si tú no percibes esa diferencia, vas a caer en errores que complican la venta. Hablar demasiado, justificar tus precios, apurar la conversación o entregar información innecesaria. Cada una de esas acciones activa todavía más la sensación de riesgo, porque el cliente interpreta tu energía, no tus palabras. Si te ve ansioso, pierde confianza. Si te ve inseguro, se retrae. Si te nota demasiado suave, siente que debe tomar el control. Por eso la base del neurolenguaje es la estabilidad emocional. El cliente decide por cómo lo haces sentir, no por cómo argumentas. A veces, un cliente que solo observa no está rechazando tu propuesta, está probando tu reacción. Esta es una de las partes más interesantes de la psicología de ventas. El cliente quiere saber si tú estás realmente en control o si te desmoronas cuando parece que no está convencido. Quiere ver si sigues presente o si cambias tu energía cuando crees que la venta se aleja. Sin darse cuenta, está evaluando tu postura emocional. Y aquí aparece uno de los secretos del cierre profesional. La calma es más persuasiva que cualquier argumento. Un vendedor que mantiene su centro mientras el cliente duda transmite fuerza, claridad y liderazgo silencioso. Esa energía es altamente convincente. En este punto es donde el neurolenguaje empieza a jugar a tu favor. Hay palabras que abren la mente y palabras que la cierran. Hay frases que generan confianza instantánea y otras que despiertan resistencia. Cuando el cliente te dice, solo estoy mirando, la mayoría responde explicando más o intentando demostrar valor. Ese es el error. Lo correcto es devolverle un mensaje de tranquilidad que rebaje la presión interna que siente. No necesitas convencerlo todavía, necesitas que su cerebro baje la guardia. Cuando dices algo como, perfecto, tómate tu tiempo, estoy aquí para ayudarte a decidir con calma cuando lo necesites, activas una sensación de libertad que es, paradójicamente,
lo que más atrae al cliente que teme equivocarse, porque al darle espacio, le devuelves control, y cuando siente control, baja sus defensas. Aquí entra una escena muy común en ventas presenciales y digitales. El cliente se acerca, observa y luego se queda callado. Ese silencio incomoda al vendedor inexperto, que siente la necesidad de llenarlo con palabras. Pero el silencio no es un enemigo, es una oportunidad. En la psicología del cierre, el silencio bien usado genera una tensión positiva que adelanta la decisión. No hablo del silencio incómodo que transmite inseguridad, sino de ese silencio tranquilo, donde simplemente sostienes la presencia sin justificar nada. Una presencia estable, mientras el cliente duda, produce un efecto mental poderoso. Le enseña que tú no estás desesperado por vender. Esa ausencia de desesperación es uno de los elementos más atractivos en un profesional. El cliente que solo mira suele hacer pequeñas preguntas que parecen casuales. ¿Cuánto vale? ¿Qué diferencia tiene respecto a este otro? ¿Y si luego no me funciona? ¿Qué pasa si quiero devolverlo? Estas preguntas no buscan información real, son un mecanismo de defensa. Lo que en realidad está preguntando es, ¿me puedo equivocar contigo? ¿Me puedo arrepentir? ¿Me vas a presionar? ¿Qué pasa si tomo una mala decisión? Si entiendes la intención detrás de las preguntas, respondes desde un lugar completamente distinto. No respondes para convencer, respondes para dar claridad emocional. Una respuesta estable, corta y directa como, lo importante es que elijas algo que realmente te sirva. Yo te acompaño en ese proceso. Produce una sensación de guía que transforma la conversación. Cuando un cliente no avanza, lo peor que puedes hacer es empujarlo hacia el sí. Lo correcto es llevarlo hacia la claridad. El cliente compra cuando siente que su decisión tiene sentido, no cuando siente que tú quieres que compre. Por eso, antes de ofrecer tu producto, necesitas crear alineación mental. Esa alineación se logra haciendo que el cliente hable, revelando sus prioridades, sus miedos y sus motivaciones. Aquí el neurolenguaje tiene un rol fundamental. Las preguntas. No preguntas interrogativas, sino preguntas que ordenan. Preguntas que llevan al cliente a verbalizar lo que ya siente pero no ha expresado. En ese momento, su mente empieza a organizarse. Y cuando la mente se organiza, la decisión aparece. Hay una frase que usan los vendedores de alto desempeño, sin darse cuenta. Ayúdame a entender qué es lo que más te importa en este momento. Esa frase abre puertas porque coloca al cliente en un rol activo y al vendedor en un rol de acompañamiento. No estás pidiendo información, estás mostrando interés real. Y ese interés sincero rompe la barrera emocional que existe en los clientes indecisos. Cuando el cliente siente que tú estás de su lado, deja de protegerse y empieza a abrirse. Y cuando se abre, la venta deja de ser un enfrentamiento y se convierte en una colaboración. Hasta aquí, estamos construyendo la base emocional que necesita un cliente que solo observa. Pero ahora viene un punto crucial: cómo sostener tu autoridad sin sonar controlador. Un vendedor que quiere agradar demasiado pierde credibilidad. Un vendedor que quiere dominar demasiado pierde cercanía. El equilibrio está en la firmeza tranquila. Esa firmeza se expresa en frases cortas, directas y sin sobreexplicar. Cuando dices, esto es lo que sí te va a servir por cómo me describiste tu situación, estás demostrando liderazgo sin imponer nada. Tu voz transmite dirección. Y la dirección es lo que más necesita un cliente que no sabe qué elegir. Antes de avanzar al siguiente nivel, quiero dejar sembrado algo esencial. Cada cliente indeciso está esperando que alguien le muestre un camino claro sin obligarlo a caminarlo. Ese es el arte de vender cuando el cliente solo mira. Le das dirección sin empujarlo, le das claridad sin presionarlo, le das acompañamiento sin perder postura. Esa combinación es la que convierte observadores en compradores. Y aprovechando esta parte del audiolibro, quiero recordarte algo que puede fortalecer tu entrenamiento. Si esta información te está dando herramientas prácticas para ordenar la mente del cliente, puedes suscribirte al canal y mantenerte cerca de estos audiolibros que elevan tu mentalidad comercial. En la descripción tienes también libros recomendados que complementan este tipo de psicología aplicada a ventas. Si estás tomando notas, perfecto. Esto apenas empieza a tomar fuerza. Hay un momento dentro de toda conversación comercial en el que el cliente indeciso empieza a abrirse
incluso cuando él mismo no se da cuenta. No ocurre por tus argumentos, ni por tus beneficios, ni por tu presentación. Ocurre porque su mente, después de sentir que lo escuchas y no lo presionas, baja una capa de defensa interna que llevaba años automatizada. Es un instante pequeño, casi imperceptible, donde su postura corporal cambia, su tono se suaviza o sus preguntas dejan de ser superficiales para volverse un poco más personales. Ese es el punto en el que el vendedor profesional comienza a influir de verdad. No antes, no durante la explicación inicial, justo cuando la mente del cliente empieza a confiar. Este momento lo llamamos apertura emocional. El cliente que solo miraba deja de mirar y empieza a considerar. Su cerebro pasa de la vigilancia al análisis real. Es como si por primera vez estuviera dispuesto a imaginarse usando lo que ofreces. No lo verbaliza, pero su cuerpo lo delata. Sostiene más tiempo la mirada, reduce la distancia, inclina levemente la cabeza, te da señales más suaves. El vendedor inexperto no percibe estos cambios y sigue hablando igual. El vendedor experto los detecta como si fueran luces verdes dentro de la conversación. Cuando el cliente comienza a abrirse, tu lenguaje debe ajustarse. Las palabras que usas en esta fase son determinantes, porque no estás intentando vender, estás intentando consolidar la idea de que tú eres una figura estable y confiable en su proceso mental. Y aquí entra el neurolenguaje de deseo. El deseo no se crea exagerando beneficios, sino ayudando al cliente a visualizar algo que él ya quiere sentir, pero no ha formulado en voz alta. El deseo nace cuando lo acompañas a ver su situación futura de manera clara y posible. Para lograrlo, no necesitas discursos largos. Necesitas pequeñas frases que activen imágenes mentales. Cuando dices algo como, por lo que me has contado, veo que lo que realmente buscas es avanzar con más tranquilidad. No estás describiendo tu producto, estás describiendo su necesidad emocional. Esa frase mueve más que cualquier argumento técnico. O cuando dices, tiene sentido que estés mirando opciones. Este tipo de decisiones representan un cambio importante en tu día a día. Estás validando su proceso y generando un campo de confianza donde él se siente comprendido. Y cuando un cliente se siente comprendido, baja otra capa de defensa. En este punto, el cliente empieza a escucharte con mayor apertura. Aquí es donde puedes introducir la visión, una de las herramientas más elegantes del cierre profesional. Hablar desde la visión significa ayudar al cliente a ver cómo se transforma su vida, su negocio o su experiencia cuando elige la solución correcta. No desde la exageración, sino desde la claridad. Decir algo como, si esto encaja contigo, vas a empezar a sentir más orden y más control en esta parte de tu vida, no suena vendedor. Suena real, humano y enfocado en su bienestar. Lo fundamental es mantener tu tono estable. El cliente solo mira cuando percibe presión o desorden emocional. En cambio, avanza cuando percibe dirección calmada. Y esa dirección se expresa a través del ritmo. Pausas precisas, frases limpias, presencia firme. Cuando sostienes una pequeña pausa después de una frase clave, su cerebro llena el silencio imaginando el beneficio. Esa imaginación es deseo. Y cuando el cliente imagina, se acerca. Ahora viene una de las etapas más delicadas. Manejar la duda sin que la duda te maneje a ti. Cuando el cliente expresa sus primeras inseguridades, no está diciendo que no quiere comprar, está diciendo que necesita sentir más estructura. Aquí muchos vendedores interrumpen, corrigen o presionan. El profesional no hace nada de eso. El profesional escucha, reconoce y redirige. Cuando el cliente dice, no sé si ahora es el mejor momento, la respuesta no es convencerlo de que sí lo es. La respuesta es, tiene sentido que lo pienses. Antes de decidir qué sería lo más importante para ti que esto resolviera. Esa pregunta no solo desactiva la objeción, abre la puerta para que el cliente verbalice su verdadero motivo de compra. Y justo en esa verbalización aparece la claridad que estaba buscando. Cuando un cliente formula en voz alta sus prioridades, inconscientemente empieza a acercarse a la decisión. No porque tú lo guíes hacia un sí forzado, sino porque él mismo empieza a ver el camino. En ese momento, tu autoridad se vuelve más fuerte, no por tus argumentos, sino por tu capacidad de sostener la conversación sin tensión. El cliente siente que tú estás ahí, con calma, sin prisa y sin necesidad. Y esa ausencia de necesidad tiene un poder magnético.
El cliente deja de protegerse y empieza a confiar. Aquí entra uno de los principios más importantes de todo este audiolibro. El cliente compra cuando siente que tú puedes guiarlo mejor que él puede guiarse a sí mismo. Y esa guía se transmite a través de la elegancia verbal. Elegancia no significa suavidad excesiva, significa claridad precisa. Cuando dices, lo importante es que tomes una decisión que te haga bien a largo plazo, estás dando espacio sin perder postura. Cuando dices, si te sirve, avanzamos. Si no, seguimos viendo opciones. Estás mostrando libertad bajo dirección. Y ese tipo de frases enamora a un cliente indeciso, porque lo hace sentir acompañado sin sentirse atrapado. Si esta información te está dando nuevas herramientas para transformar a los clientes que miran pero no compran, puedes dejar un comentario compartiendo tu experiencia o alguna frase que te haya hecho clic. Este canal existe para profundizar en estas conversaciones reales que enfrentamos cada día en ventas, y tus experiencias ayudan a construir esta comunidad de profesionales que buscan vender con más claridad y más inteligencia emocional. Ahora la conversación entra en un nivel más profundo. Cómo sostener el precio sin que el cliente se cierre, cómo dirigir la decisión sin utilizar presión y cómo dejar sembrada una memoria emocional que hará que vuelva incluso si hoy no compra. Hay un momento crítico en toda conversación con un cliente que solo mira, el momento en el que aparece el tema del precio. Para la mayoría de vendedores, este instante genera tensión porque creen que el precio es el obstáculo real. Pero el precio nunca es el verdadero problema. Lo que pesa no son los números, sino la emoción que el cliente experimenta cuando los escucha. El cliente indeciso no teme el costo, teme equivocarse, no teme pagar, teme arrepentirse, no teme invertir, teme perder control. Y si tú no sostienes tu propia estabilidad al hablar del precio, él sentirá que está en terreno inestable y retrocederá. Por eso, antes de mencionar cualquier cifra, debes mantener la energía emocional que has construido. Calma, presencia, dirección y claridad. Cuando dices el precio desde esa postura, transmites algo que el cliente siente inmediatamente: seguridad. La seguridad es un mensaje silencioso que el cerebro del cliente capta incluso antes de procesar el número. Es el tono, es la confianza, es la forma en la que sostienes la mirada o la forma en la que tu voz no se acelera. No necesitas justificar nada ni explicar demasiado. Solo necesitas sostener la misma solidez con la que has dirigido toda la conversación. Esa coherencia es lo que hace que el cliente entienda que el valor está respaldado por profesionalismo real. Cuando el cliente escucha el precio, su mente necesita unos segundos para ubicarse. Aquí aparece algo que muy pocos vendedores saben manejar: la pausa después del precio. Muchos creen que deben rellenar ese silencio con explicaciones o más beneficios, pero hacerlo rompe la estructura emocional que estabas construyendo. La pausa después del precio demuestra seguridad. Es un mensaje no verbal que dice: esto tiene valor y no necesito defenderlo. Esa pausa es neurolingüísticamente poderosa porque le da al cliente espacio para aceptar la cifra sin sentir presión. En ese espacio, su cerebro empieza a evaluar posibilidades, no amenazas. Y cuando evalúa posibilidades, la decisión se acerca. A veces el cliente reacciona con un gesto de duda o con una respiración profunda. Ese no es el momento de convencer, es el momento de sostener. Cuando dices con tranquilidad: tómate el tiempo que necesites para ver si esto encaja contigo, el cliente deja de sentirse observado y comienza a sentirse respetado. No estás cediendo tu valor, estás cediendo espacio emocional. Esa diferencia transforma la manera en la que interpreta tu oferta. Ya no es una batalla entre tu necesidad de vender y su necesidad de protegerse. Ahora es una conversación donde ambos están buscando una decisión inteligente. Llegados a este punto, es normal que el cliente formule su última línea de resistencia: lo tengo que pensar. Esa frase, para muchos vendedores, es un cierre emocional, pero para el vendedor que entiende el neurolenguaje, es solo una señal de que el cliente aún necesita una pieza de claridad. Aquí no vas a presionar ni a confrontar, aquí vas a iluminar. Una respuesta simple como: perfecto, y antes de que lo pienses, ¿qué sería lo más importante que quisieras tener claro? Abre una puerta poderosa. Esa puerta lleva al cliente a verbalizar la duda real que lo está frenando, porque cuando la duda sale del cuerpo, deja de dominarlo.
Y cuando él te responde, no contradigas, no corrijas, no entres en urgencia, solo ordena. Una frase como, lo que me dices tiene sentido y por lo que has compartido, esto es lo que mejor se ajustaría a lo que buscas. Vuelve a colocar la conversación en el centro, en él, no en la venta. Esa es la esencia del cierre profesional. El cliente siente que la decisión le pertenece, no siente presión, siente acompañamiento, no siente manipulación, siente claridad. Y cuando siente claridad, la compra aparece como una consecuencia natural, no como una conquista forzada. Algunos clientes necesitan ese último empujón emocional llamado estabilidad final. No es motivación, no es impulso, no es urgencia. Es una frase que cierre la conversación con una estructura mental sólida. Algo tan sencillo como, si esto te aporta la estabilidad que buscas, avanzamos juntos. Si no, seguimos evaluando opciones con calma. Esa frase es una obra maestra del neurolenguaje porque elimina la sensación de riesgo y coloca la decisión en un marco seguro. El cliente no siente que debe protegerse de ti, siente que debe escucharse a sí mismo. Y ese es el estado ideal para decidir. Hay casos en los que el cliente no compra en ese instante. Eso no significa que no comprará. El error más grande del vendedor es pensar que la venta termina cuando el cliente se va. La venta no termina ahí. La venta continúa en la memoria emocional que dejaste en él. La mayoría de vendedores se despide de manera fría, desconectada o apresurada. El profesional deja una huella emocional que vuelve. Esa huella se crea con una última frase que no pide nada, pero que recuerda todo. Cuando estés listo para dar el paso que te haga la vida más fácil, aquí me tendrás. Esa frase no presiona, no exige, no mendiga. Tiene un poder silencioso. Se instala en la mente del cliente y lo acompaña. Y cuando la claridad regresa días después, vuelve a ti. Todo lo que hiciste en esta conversación, tu calma, tu lenguaje, tu dirección, tu silencio, tu empatía y tu firmeza, establece un estándar emocional que el cliente comparará con todos los demás vendedores que encuentre después. Y en esa comparación, si tú mantuviste tu centro, siempre ganarás. La mente del cliente no recuerda cada dato que diste, ni cada explicación, ni cada argumento. Recuerda cómo lo hiciste sentir. Recuerda si lo presionaste o lo acompañaste. Recuerda si dudaste o si estabas firme. Recuerda tu equilibrio. Y el equilibrio convence incluso cuando la venta no ocurrió en ese momento. Antes de cerrar este audiolibro, quiero dejarte con algo importante. Vender no es convencer, vender es ordenar. Ordenar emociones, ordenar expectativas, ordenar miedos y ordenar decisiones. Y el cliente que solo mira no te está diciendo que no quiere comprar. Te está diciendo que necesita un líder emocional que lo acompañe a ver con claridad lo que ya quiere hacer. Ese es tu rol. Y cuando lo entiendes, cada conversación cambia, porque ya no buscas cerrar una venta, buscas abrir un camino. Y cuando abres caminos, las ventas ocurren de forma natural. Y si este contenido te ha dado claridad, si te ha mostrado una nueva forma de acompañar a esos clientes que observan sin avanzar, puedes seguir entrenando tu mentalidad comercial aquí en el canal. En la descripción tienes libros recomendados que profundizan en esta psicología aplicada. Y si quieres continuar, te espero en el siguiente audiolibro que aparece en pantalla. Allí seguimos trabajando la dirección emocional, el liderazgo comercial y la capacidad de influir con profundidad, humanidad y estrategia. Nos vemos en el próximo vídeo.